No debería empezar así una historia en una oficina, pero ese día entendí algo que me cambió por completo. El silencio de los demás puede doler más que cualquier insulto. Y todo empezó con una frase que todavía me retumba en la cabeza. Era lunes, reunión general. Todos estaban ahí, mirando pantallas, fingiendo atención. Yo también. Pensaba que era un día normal, de esos aburridos donde nada importante pasa. Me equivocaba. Mi jefe me miró delante de todos y dijo que no valía para nada. Dijo, literalmente, que yo era prescindible, que mi trabajo no aportaba nada real a la empresa, y que si mañana desaparecía, nadie lo notaría. Yo no dije nada. Me quedé quieto, mirando la mesa, intentando procesarlo sin explotar. Él dijo, que estaba cansado de gente sin ambición, que no entendía cómo alguien como yo seguía allí. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que nadie reaccionó. Ni una sola persona. Ni un compañero, ni un oye, eso es demasiado. Nada. Solo miradas al suelo, teclado sonando, como si yo ya hubiera dejado de existir en esa sala. Sentí algo raro en el pecho, como frío. Pero no me defendí. No discutí. No hice escena. Solo asentí. Yo dije, entiendo. Y me levanté. Salí de la sala mientras él seguía hablando, como si mi salida confirmara su punto. Escuché una risa detrás de mí. No sé quién fue. Da igual. Ese día no volví a ser el mismo. Porque mientras ellos pensaban que yo me estaba rompiendo, yo ya estaba tomando decisiones que ellos no podían ver. Y lo que nadie en esa oficina sabía era que yo llevaba semanas hablando con otra empresa. Una empresa que, curiosamente, competía directamente con la suya. Y lo que pasó después, empezó a cocinarse en silencio desde ese mismo momento. Yo pensé que lo peor ya había pasado ese lunes, pero en realidad, ese fue solo el inicio. Porque cuando salí de esa sala, no me fui a casa a llorar ni a desconectarme. Me fui directo a una cafetería. Pedí un café negro. Y abrí el portátil como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando empecé a mover las piezas. Yo ya llevaba semanas hablando con otra empresa, sí. Pero ese día decidí acelerar todo. Porque una cosa es pensar en irte. Y otra muy distinta es decidir cuándo y cómo vas a hacer que se arrepientan de haberte subestimado. Me escribieron primero ellos. La empresa rival. Me dijeron que habían escuchado cosas sobre mí. Que mi trabajo no pasaba desapercibido fuera de mi oficina. Yo dije, que estaba interesado en escuchar una propuesta. Y el tono cambió al instante. Me ofrecieron una reunión al día siguiente. En persona. Sin intermediarios. Y yo acepté. Esa noche no dormí mucho, pero no por tristeza. Era otra cosa. Era esa sensación rara de estar al borde de algo grande. Como cuando sabes que algo va a explotar, pero todavía no ha explotado. Al día siguiente fui a la reunión como si fuera un día normal. Traje la misma ropa de siempre. No quería parecer desesperado ni arrogante. Solo quería parecer, tranquilo. Cuando entré a la oficina de ellos, todo era distinto. Más silencioso, más limpio, más profesional. No había gente mirando pantallas sin ganas. Aquí la gente caminaba con propósito. Me recibió el director de operaciones. Me miró y dijo que esperaba verme antes. Yo dije, que el tiempo perfecto no existe, pero el momento correcto sí. Sonrió. Y ahí empezó todo. Me preguntaron por mi trabajo. Por mis proyectos. Por cosas que en mi empresa actual nadie jamás se molestó en entender. Cada respuesta que daba, ellos asentían más. Cada detalle que explicaba, tomaban notas más rápido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me estaba escuchando de verdad. Luego llegó la parte importante. El dinero. Las condiciones. El cambio. No voy a mentir. Era mucho mejor. Mucho más de lo que yo esperaba. Pero lo que realmente me hizo inclinar la balanza no fue el dinero. Fue la frase que me dijo uno de ellos al final de la reunión. Él dijo, aquí no buscamos gente perfecta, buscamos gente a la que otros subestimaron.
Y en ese momento, supe exactamente lo que iba a hacer. Firmé. Pero no de inmediato. Pedí unos días. Quería hacerlo bien. Quería hacerlo en el momento exacto. Y aceptaron. Cuando salí de esa oficina, el mundo se sentía distinto. Como si la ciudad fuera la misma, pero yo ya no pertenecía al mismo lugar. Volví a mi trabajo al día siguiente como si nada. Misma rutina. Mismo escritorio. Mismas caras apagadas. Mi jefe pasó por detrás de mí y ni me miró. Literalmente como si yo fuera invisible. Él dijo que había que terminar un informe urgente y que no quería excusas. Yo dije que lo haría. Y lo hice. Pero lo curioso es que ese informe fue el último que hice para ellos. Porque mientras todos pensaban que yo seguía siendo parte del sistema, yo ya estaba dentro de otro. 2 días después, recibí el contrato final. Firmado por ellos. Listo para activarse en una semana. Solo faltaba una cosa. El momento de salir. Y ahí fue cuando se me ocurrió algo que no fue planeado desde el principio. Algo que no estaba en ningún contrato. Algo personal. Quería verlos mirarme a la cara cuando lo supieran. Pero no porque me importara su opinión. Sino porque quería que entendieran exactamente lo que habían perdido. Y el día llegó antes de lo que pensé. Fue en otra reunión general. Otra vez todos juntos. Otra vez pantallas, café, aburrimiento. Mi jefe empezó hablando de resultados, de presión, de objetivos. Y entonces me miró. Él dijo que algunos empleados no estaban rindiendo como deberían, y que pronto habría cambios. Y mientras decía eso, sonrió hacia mí. Como si yo fuera uno de esos cambios. Yo levanté la mano. Por primera vez desde aquel día. Él dijo que hablara. Y en ese segundo, la sala cambió. Porque algo en mi tono no era el mismo de antes. Yo dije que también tenía un cambio que anunciar. Silencio. Literal silencio total. Hasta el aire parecía más lento. Mi jefe cruzó los brazos. Sonrisa leve. Como si pensara que iba a suplicar o disculparme. Él dijo que lo dijera rápido. Y ahí fue cuando lo miré directamente a los ojos. Yo dije que mi último día en la empresa fue ayer firmado. Que hoy solo estaba aquí por educación. Y que en una semana empiezo en la competencia directa. No entendieron al principio. Literalmente tardaron segundos en procesarlo. Y luego vino el caos. Alguien dejó caer un bolígrafo. Otro se levantó de golpe. Escuché un «qué» detrás de mí. Mi jefe se rió. Pero no una risa real. Una de esas que salen cuando el cerebro no sabe reaccionar. Él dijo que eso era imposible. Que yo no tenía acceso a nada importante. Que nadie me iba a contratar ahí. Y yo solo le respondí tranquilo. Yo dije que no me contrataron por lo que tú crees que soy. Me contrataron por lo que tú nunca quisiste ver. Ahí su cara cambió. Por primera vez no tenía control. Y lo mejor es que eso no era ni la mitad de lo que venía. Porque lo que nadie sabía en esa sala era que la empresa rival no solo me había contratado a mí. Había estado analizando internamente procesos de la nuestra durante meses. Y mi salida no era casual. Era parte de algo mucho más grande. Y el verdadero golpe todavía no había llegado, la sala estaba en shock, pero yo todavía no había terminado. Porque cuando ves las caras de gente que te ignoró durante años cambiar en segundos, entiendes algo muy simple. El poder no está en hablar más fuerte. Está en tener la información correcta en el momento correcto. Mi jefe dio un paso hacia mí. Intentando recuperar el control. Intentando volver a ser el que manda en la sala. Él dijo que yo estaba cometiendo un error enorme. Que iba a quemar puentes. Que ninguna empresa seria haría algo así. Yo dije que los puentes no se queman cuando te vas. Se queman cuando te empujan fuera y esperan que sigas agradeciendo. Ahí se quedó callado. Por primera vez no tenía respuesta inmediata. Y entonces ocurrió lo inesperado. El móvil de uno de los directivos empezó a sonar sin parar.
Luego otro. Luego otro más. Mensajes. Notificaciones. Correos urgentes. La empresa rival acababa de hacer algo público. Una oferta abierta. No solo para mí, sino para otros 3 empleados clave de nuestra empresa. 3 personas que estaban en esa misma sala. Y de repente ya no era una conversación. Era una grieta abierta en tiempo real. Uno de mis compañeros me miró. Con pánico en la cara. Como si acabara de entender que todo esto no era casualidad. Él dijo, en voz baja, que esto era una trampa. Yo dije, que no era una trampa. Era una oportunidad que nadie quiso ver antes. El ambiente cambió completamente. Ya no había superioridad. Ya no había risas. Solo incertidumbre. Mi jefe intentó apagar el caos. Dijo que nadie iba a irse. Que todo era ruido externo. Pero su voz ya no sonaba segura. Sonaba desesperada. Y entonces llegó el segundo golpe. Un correo general de recursos humanos apareció en todas las pantallas de la empresa. No solo en la sala. En todo el edificio. Un aviso interno filtrado. Hablando de reestructuración urgente. Y de revisión de liderazgo. Alguien en la empresa rival había movido más rápido de lo que nadie esperaba. Y había expuesto fallos internos que llevaban años escondidos. No era solo una contratación. Era una intervención completa. Mi jefe se quedó mirando la pantalla. Sin parpadear. Como si no entendiera lo que estaba leyendo. Él dijo, que eso no podía estar pasando. Que alguien había violado la seguridad interna. Yo dije, que la seguridad no falla de un día para otro. Falla cuando ignoras las grietas durante años. Silencio total otra vez. Y por primera vez, él no me miró como empleado. Me miró como amenaza. Se acercó más. Bajó la voz. Él dijo, que yo había planeado todo esto desde el principio. Yo dije, que no. Que no era personal desde el principio. Solo lo fue el día que me dijo que no valía nada delante de todos. Ahí se rompió algo en su expresión. Porque entendió que ese momento exacto fue el punto de no retorno. La reunión terminó sin que nadie la cerrara oficialmente. La gente empezó a levantarse sin orden. Algunos salieron rápido. Otros se quedaron congelados. Yo también me levanté. Y cuando pasé junto a mi jefe, me agarró del brazo. Él dijo, que estaba arruinando mi futuro. Yo me solté despacio. Sin agresividad. Sin prisa. Y le respondí algo que se quedó en el aire como una sentencia. Yo dije, que mi futuro no empezó aquí. Terminó aquí. Salí de la sala. Pero esta vez no había risa detrás. No había superioridad. Solo un edificio entero intentando entender que acababa de perder. Pensé que ahí acababa todo. Pero todavía faltaba la última parte. Porque a la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, tenía más de 20 llamadas perdidas. De números desconocidos. Y un mensaje de la empresa rival que decía solo una cosa. Hoy se hace oficial. Y en ese momento entendí que lo que había empezado como una salida. Ya no era una salida. Era el inicio de un cambio mucho más grande del que nadie en esa oficina estaba listo para aceptar. Cuando leí ese mensaje, sentí algo extraño. No era nervios. No era emoción. Era claridad total. Hoy se hace oficial. Esa frase no era solo una notificación. Era una ejecución anunciada con calma. Me vestí sin prisa. Como si fuera un día cualquiera. Pero dentro de mí sabía que ese día no tenía nada de normal. Salí a la calle y el aire parecía distinto. Más frío. Más limpio. Como si la ciudad también supiera que algo estaba a punto de romperse. Llegué a la nueva oficina. La de la empresa rival. Pero esta vez no era una entrevista. No era una reunión. Era otra cosa. En la entrada me esperaba el director. No sonreía mucho. Solo me miró y dijo que todo había salido según lo previsto.
Él dijo que la empresa ya estaba informada. Que la reacción había sido exactamente la esperada. Yo dije que quería ver cómo terminaba todo. Él asintió. Como si esa respuesta fuera la única correcta. Me llevaron a una sala con una pantalla grande. En tiempo real. Conectada a lo que estaba pasando en mi antigua empresa. Y ahí lo vi. Reunión de emergencia. Otra vez todos juntos. Pero esta vez no había orden. No había estructura. Solo tensión. Mi jefe estaba en el centro. Hablando rápido. Intentando explicar algo que ni él mismo entendía del todo. Él decía que todo era un ataque externo. Que alguien estaba manipulando la información. Que iban a tomar medidas legales. Pero su voz ya no tenía peso. Uno de los socios lo interrumpió. En plena reunión. Delante de todos. Él dijo que no era un ataque. Que eran años de mala gestión expuestos en el peor momento posible. Silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier grito. Porque ahí empezó el verdadero derrumbe. Uno de los 3 empleados que habían recibido la oferta pública se levantó. Sin mirar a nadie. Solo dejó su portátil sobre la mesa. Él dijo que aceptaba la salida inmediata. Que no había nada más que hablar. Y se fue. En vivo. En medio de todos. Mi jefe lo miró como si no fuera real. Como si su mundo acabara de fallar una regla básica. Luego otro hizo lo mismo. Y luego otro. Uno por uno. Hasta que la sala empezó a vaciarse delante de él. Y ahí cambió todo. Porque ya no era una empresa perdiendo gente. Era una estructura colapsando en directo. Mi jefe intentó detenerlo. Casi gritando ahora. Él decía que estaban traicionando la empresa. Que estaban destruyendo años de trabajo. Y uno de ellos le respondió algo que no esperaba escuchar. Él dijo que la empresa ya se había destruido sola hacía tiempo. Solo que nadie quiso mirarlo. Cuando escuché eso desde la pantalla, no sentí satisfacción inmediata. Sentí algo más frío. Algo más profundo. No era venganza. Era consecuencia. El director a mi lado apagó el sonido un segundo. Me miró. Él dijo que en unos minutos harían el anuncio oficial. La reestructuración completa. La absorción parcial de activos. Y la incorporación de varios empleados clave. Yo dije que mi nombre iba a salir. Él dijo que sí. Y ahí entendí el último nivel del juego. No era solo que yo me fuera. Era que yo era parte visible del cambio. Volvimos a encender el audio. Mi jefe seguía hablando en la pantalla. Pero ya nadie lo escuchaba. Y entonces llegó el correo. El oficial. En todas las bandejas. En todas las pantallas del edificio. Cambio de liderazgo en proceso. Revisión estructural inmediata. Transferencia de talento aprobada. Y ahí se rompió todo definitivamente. Mi jefe leyó el correo en voz alta. Como si no entendiera las palabras. Él dijo que eso no podía ser real. Que necesitaban su aprobación. Pero ya no la necesitaban. Porque ya no estaba en control de nada. En la sala donde yo estaba, nadie hablaba. Solo miraban la pantalla. Y yo también miraba. Porque en ese momento lo vi por primera vez sin máscara. No era un jefe poderoso. No era alguien intocable. Era una persona intentando sostener algo que ya había caído. Y entonces la reunión terminó sola. Sin cierre. Sin orden. Solo desconexión. La pantalla se apagó. Silencio total en la sala donde yo estaba. El director me miró una última vez. Él dijo que a partir de mañana ya no habría retorno. Que mi incorporación sería oficial. Yo dije que lo sabía. Pero en realidad, lo que sabía era otra cosa. Sabía que lo más duro no era ganar. Era ver cómo la gente que te subestimó se queda sin nada que decir cuando ya es demasiado tarde. Y lo peor de todo,
Es que todavía no había visto la última reacción de mi antiguo jefe cuando se enterara de que yo estaba detrás de la parte más importante del cambio. Y eso, aún estaba por llegar, no tuve que esperar mucho para ver la última reacción. Porque ese mismo día, al mediodía, todo se filtró internamente. Y llegó exactamente como tenía que llegar. Mi antiguo jefe recibió un documento completo. No era un correo cualquiera. Era un informe detallado. Con nombres. Con decisiones. Con cada movimiento que había ocurrido en los últimos días. Y ahí estaba todo. Mi rol real en la transición. Mi contacto directo con la empresa rival. Y mi participación en la estrategia de captación de talento clave. No era solo un empleado que se fue. Era alguien que había sido parte del cambio desde el inicio del efecto dominó. Cuando lo leyó, según me contaron después, no habló durante varios minutos. Solo se quedó mirando la pantalla. Sin moverse. Y luego llamó a recursos humanos. Luego a dirección. Luego a legal. Pero ya no había nada que revertir. Porque todo estaba firmado. Todo estaba aprobado. Todo estaba ejecutado. Esa misma tarde, me citaron en una sala privada en la nueva empresa. Querían formalizar el último paso. Me senté frente a dos directivos. Uno de ellos me dijo que el proceso había sido más limpio de lo esperado. Él dijo que pocas veces una transición interna-externa se ejecutaba con tanta precisión. Yo dije que no había sido precisión. Había sido paciencia. El otro directivo me miró fijo. Y me preguntó algo directo. Él dijo, si en algún momento sentí duda. Me quedé unos segundos en silencio. Porque la respuesta no era simple. Yo dije que sí. Que hubo un momento en el que pensé en dejarlo pasar. En seguir como siempre. En no mover nada. Pero luego recordé el día en la sala. La frase. Las risas. El silencio de todos los demás. Y ahí ya no hubo duda. La reunión terminó con un apretón de manos. Y un contrato activado oficialmente. Pero lo curioso es que cuando salí de esa sala, no sentí euforia. No sentí victoria. Sentí algo más raro. Vacío controlado. Como cuando algo que llevas dentro durante mucho tiempo finalmente se cierra. Esa noche volví a casa y encendí la televisión sin prestarle atención. El teléfono no paraba de vibrar. Mensajes antiguos compañeros. Algunos sorprendidos. Otros en silencio. Otros intentando entender qué había pasado exactamente. Pero no respondía a ninguno. Porque sabía que ya no tenía sentido explicarlo. Al día siguiente, la noticia interna se volvió pública. No en detalles, pero sí en impacto. Cambio estructural. Reorganización de liderazgo. Salida de varios perfiles. Entrada de nuevos equipos. Y mi nombre empezó a circular. No como héroe. No como víctima. Sino como pieza clave de un movimiento que nadie vio venir. Y entonces llegó el momento final. Recibí un mensaje de mi antiguo jefe. Personal. Sin intermediarios. No era largo. Solo unas líneas. Decía que necesitaba hablar. Que no entendía cómo había llegado a esto. Que creía que todo había sido demasiado lejos. Leí el mensaje 2 veces. No por duda. Sino por claridad. Y respondí. Yo dije que no había nada que hablar. Que todo lo que tenía que entender ya lo había visto. Solo que no quiso verlo antes. Pasaron unos minutos. Y luego llegó su última respuesta. Decía que ojalá hubiera sido diferente. No respondí más. Porque en ese punto ya no había conversación posible. Solo consecuencias. Semanas después, volví a cruzarme con uno de mis antiguos compañeros. En un café. Por casualidad. Me miró unos segundos sin saber si acercarse. Él dijo que todo en la empresa había cambiado. Que ya nada era igual. Que muchos no entendían todavía cómo había pasado todo tan rápido. Yo dije que a veces no es rápido.
Solo parece rápido desde fuera. Se quedó callado. Y antes de irse me dijo algo que no esperaba. Él dijo, que en el fondo todos sabían que algo así iba a pasar. Solo que nadie quiso ser el primero en decirlo. Cuando se fue, me quedé mirando el café frío. Pensando en eso. Porque al final, esa fue la verdadera historia. No una venganza perfecta. No un plan brillante. Sino un lugar donde demasiada gente decidió callar hasta que ya era demasiado tarde. Y yo solo fui el que no se quedó callado, en el momento en que más importaba. Después de ese encuentro en el café, pensé que la historia ya estaba cerrada. Pero en este tipo de situaciones, nada se cierra de verdad. Solo cambia de forma. Pasaron varias semanas. El ritmo de mi nueva empresa era distinto. Más estructurado. Más silencioso en otro sentido. Aquí nadie hablaba de cosas sin sentido. Cada reunión tenía propósito. Cada decisión tenía peso. Y eso al principio me resultaba extraño. Porque venía de un lugar donde todo era ruido sin dirección. Un día, me asignaron un proyecto nuevo. No era grande en apariencia. Pero tenía implicaciones importantes. Optimización de procesos internos entre equipos recién integrados. Y cuando vi el nombre de los equipos involucrados, me quedé quieto un segundo. Porque uno de ellos venía directamente de mi antigua empresa. Los que habían sido absorbidos en la reestructuración. Y eso significaba algo simple. Iba a volver a cruzarme con personas del pasado. No físicamente. Pero sí en trabajo directo. La primera reunión fue incómoda. No por conflicto. Sino por silencio. Las cámaras encendidas. Nombres conocidos en pantalla. Caras que reconocía perfectamente. Y entre ellas, algunos que habían estado en aquella sala el último día. Nadie decía mucho. Hasta que uno habló. Él dijo, que no esperaba verme en ese proyecto. Yo dije, que el trabajo no pregunta por expectativas. Silencio corto. Y seguimos. La reunión avanzó con normalidad aparente. Pero debajo de todo eso había tensión. Invisible, pero real. Al final, uno de ellos se quedó conectado después de que todos se fueron. Solo quedamos dos en la llamada. Él dijo, que había algo que no entendía todavía. Que todo había cambiado demasiado rápido. Yo dije, que no todo cambia rápido. Solo el resultado final se ve así. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego preguntó lo que realmente quería preguntar desde el principio. Él dijo, si todo esto fue planeado desde el principio. Me tomé un momento. Porque esa pregunta siempre aparece tarde. Yo dije, que no todo fue planeado. Pero sí todo fue observado. Y que la diferencia entre las dos cosas es enorme. No respondió. Solo asintió lentamente y salió de la llamada. Después de eso, el proyecto continuó. Sin problemas técnicos. Pero con una carga emocional invisible. Semanas después, recibí una invitación inesperada. Un evento interno de integración entre equipos. No era obligatorio. Pero era simbólico. Decidí ir. Cuando entré al lugar, vi gente mezclada. Nuevos empleados. Ex empleados de mi antigua empresa. Directivos de ambos lados. Y de repente entendí algo. El conflicto que había empezado como algo personal, ya no era personal para nadie. Se había convertido en una reorganización completa de personas, estructuras y carreras. En un momento del evento, el director subió al escenario. Habló de cambios. De adaptación. De futuro. Pero no mencionó nombres. Nunca lo hacen en público. Después del discurso, la gente empezó a dispersarse. Algunos me reconocían. Otros evitaban mirarme. Otros simplemente observaban en silencio. Y entonces lo vi a él. A mi antiguo jefe. No estaba en el escenario. No estaba dando órdenes. Estaba al fondo. Solo. Me vio. No vino directo. Solo se quedó mirando unos segundos. Luego caminó hacia mí.
Se detuvo a una distancia prudente. Él dijo, que nunca imaginó que terminaríamos así. Yo dije, que nadie lo imagina cuando está en medio de su propia versión de la historia. Se quedó callado. No parecía enojado. Tampoco derrotado del todo. Era algo más complejo. Él dijo, que entendía ahora muchas cosas. Pero que le habría gustado entenderlas antes. Yo dije, que ese es el problema de entender tarde. Que ya no cambia lo que pasó. Asintió lentamente. Y por primera vez, no intentó defender nada. Solo dijo que esperaba que me fuera bien. Yo dije, que ya me estaba yendo bien. No como amenaza. No como cierre dramático. Solo como hecho. Nos quedamos unos segundos en silencio. Luego él se dio la vuelta y se fue. Sin conflicto. Sin cierre oficial. Solo distancia. Y mientras lo veía alejarse, entendí algo que no había entendido antes. No se trata de ganar contra alguien. Ni de demostrar nada. Se trata de lo irreversible de ciertas decisiones cuando el respeto se rompe primero. Esa noche volví a casa caminando. Sin prisa. Sin pensar demasiado. Y por primera vez en mucho tiempo, la historia ya no giraba alrededor del pasado. Sino de lo que vendría después. Después de ese evento pensé que realmente ya no quedaba nada más por cerrar. Pero la vida laboral nunca funciona así de limpio. Unos meses después, la empresa empezó a entrar en una nueva fase. Ya no era integración. Era expansión. Y eso significaba presión. Más proyectos. Más equipos. Más visibilidad externa. Yo estaba metido en el centro de uno de los sistemas clave. Sin buscarlo. Simplemente por rendimiento. Y ahí fue cuando apareció algo inesperado. Un antiguo informe interno de mi vieja empresa empezó a circular en análisis comparativos del sector. No era filtración reciente. Era material antiguo que ahora se estaba reinterpretando. Y en ese informe, aparecía mi trabajo. Antes de todo el conflicto. Proyectos que nadie había valorado en su momento. Decisiones técnicas que habían sido ignoradas. Resultados que habían sido minimizados. Ahora estaban siendo usados como referencia externa. Y eso generó algo incómodo. Porque de repente, lo que antes era irrelevante ahora era el modelo de estudio. Un día me llamaron a una reunión de alto nivel. No era habitual. Entré a la sala y había varios directores. Y un representante externo del sector. Uno de ellos me miró directamente y dijo que querían entender el origen de ciertos procesos. Él dijo, que mi trabajo había aparecido en análisis comparativos recientes. Yo dije, que el trabajo no cambia. Solo cambia quien lo mira. El representante sonrió ligeramente. Y luego preguntó algo más profundo. Él dijo, si yo era consciente del impacto real que había tenido en ambas empresas. Me quedé en silencio un momento. Porque esa palabra, impacto, siempre llega tarde en la historia. Yo dije, que el impacto no se mide cuando estás dentro del sistema. Se mide cuando el sistema ya reaccionó. La reunión terminó sin conclusiones dramáticas. Pero con una sensación clara. Yo ya no era solo parte de un cambio interno. Era parte de un caso de estudio. Después de eso, mi rol empezó a crecer. No por política. No por negociación. Sino por necesidad del sistema. Y ahí fue cuando volví a ver algo que no esperaba. Un correo interno de mi antigua empresa. Ahora completamente reestructurada. No venía de mi antiguo jefe. Venía de nueva dirección. Era una invitación a colaborar en un proyecto puntual. Interempresarial. Cuando lo leí, me quedé quieto. Porque eso significaba algo muy claro. El pasado no estaba cerrado. Solo había cambiado de formato. Acepté la reunión. No por nostalgia. Sino por control de contexto. La videollamada fue fría. Profesional. Sin emoción visible. Pero al final de la llamada, apareció él. Mi antiguo jefe. No estaba en el panel principal. Solo conectado como observador.
Y cuando me vio, no habló de inmediato. Luego dijo mi nombre. Él dijo, que no estaba ahí para revivir lo pasado. Que ahora todo era diferente. Yo dije, que lo pasado nunca vuelve. Solo sus consecuencias. Se quedó en silencio. Esta vez no discutió. No corrigió. No intentó dominar la conversación. Solo escuchó. Y al final de la llamada, antes de desconectarse, dijo algo que no esperaba. Él dijo, que en otro contexto quizá habríamos trabajado bien juntos. Yo dije, que el contexto es precisamente lo que define todo. Y la llamada terminó. Sin tensión. Sin cierre emocional. Solo realidad. Esa noche me quedé pensando más de lo normal. No en la venganza. No en la victoria. Sino en cómo los sistemas no olvidan a las personas que los afectan profundamente. Solo las redistribuyen. Semanas después, recibí una última notificación inesperada. Una publicación interna del sector. Un artículo técnico. Donde se analizaban transiciones corporativas recientes. Y mi caso aparecía mencionado como referencia. No por nombre completo. Pero lo suficiente para reconocerlo. Y ahí entendí el final real de esta historia. No fue la salida de una empresa. No fue la caída de una estructura. No fue una venganza. Fue la transformación de un momento de humillación en un punto de referencia externo. Y mientras cerraba el portátil esa noche, entendí algo muy simple. La gente recuerda quién gritó. Pero el sistema recuerda quién cambió las reglas sin necesidad de levantar la voz. Después de ese punto pensé que ya no había más capas en esta historia. Pero me equivocaba otra vez. Porque los sistemas, cuando se reorganizan, generan ecos largos. Y algunos de esos ecos vuelven en forma de decisiones inesperadas. Un día recibí una invitación formal para participar en un comité externo del sector. No era una empresa. No era una de las dos organizaciones directamente involucradas. Era un organismo independiente que analizaba estándares de gestión y talento. Cuando vi el documento, entendí que esto ya había salido completamente del ámbito personal o corporativo. Ahora era estructural. Acepté la invitación. La primera reunión fue en un edificio neutral. Sin logos visibles. Sin jerarquías explícitas. Solo expertos, directores y analistas del sector. Y ahí estaba yo, sentado en una mesa larga. Escuchando discusiones sobre reorganizaciones recientes. Mi caso apareció varias veces. No con nombres. Pero con referencias claras. Un analista dijo que ciertos movimientos habían redefinido cómo se entendía la retención de talento crítico. Otro añadió que la velocidad de transición había sido inusual. Y entonces alguien hizo la pregunta que cambió el tono de la sala. Él dijo, ¿quién había diseñado realmente la estrategia? Todos miraron documentos. Gráficos. Datos. Pero no había un nombre oficial claro. Hasta que uno de los consultores externos dijo algo que me dejó completamente quieto. Él dijo, que en muchos casos no es una sola entidad la que diseña la transición, sino la reacción acumulada de decisiones previas ignoradas. Y luego me miró directamente. No con acusación. Con reconocimiento técnico. En ese momento entendí que ya no era un participante del sistema. Era un punto de referencia dentro de él. Después de esa reunión, me asignaron acceso a varios análisis internos del comité. Y ahí vi algo que no esperaba. Un estudio completo sobre mi antigua empresa. Ahora convertida en caso de reestructuración acelerada. Incluía decisiones de liderazgo. Errores acumulados. Y momentos críticos de fuga de talento. Y entre esos momentos, aparecía aquel día en la sala. El día de la humillación pública. Pero ya no como un evento emocional. Sino como punto de inflexión organizacional. Leer eso fue extraño. Porque transformaba algo personal en algo estadístico. Y aún así, había un detalle que no encajaba. Mi antiguo jefe había sido incluido en entrevistas posteriores al proceso. Como parte de la evaluación post-evento. Y en una de esas entrevistas, él había dicho algo que no me habían mostrado antes.
Decía que el mayor error no había sido subestimar a una persona, sino subestimar la acumulación de pequeñas decisiones silenciosas. Cuando leí eso, no sentí satisfacción. Sentí comprensión tardía de su parte. Pero ya no cambiaba nada. Semanas después, recibí un mensaje directo suyo. No corporativo. No formal. Personal otra vez. Decía que había escuchado que estaba participando en el comité externo. Y que quería hacer una última conversación, no como jefe, sino como colega del sector. No respondí inmediatamente. Me quedé mirando el mensaje bastante tiempo. Porque ese tipo de cierre siempre llega cuando ya no hay nada que reparar, solo reinterpretar. Finalmente acepté una llamada breve. Cuando apareció en pantalla, estaba diferente. Menos rígido. Menos defensivo. Él dijo que no esperaba llegar a este punto de conversación conmigo. Yo dije que nadie lo espera en tiempo real. Hubo silencio. Y luego dijo algo directo. Él dijo que había entendido tarde que no todo era rendimiento visible. Que había subestimado señales que no sabía leer en su momento. Yo dije que el problema no era no verlas, sino decidir que no importaban. Se quedó callado. No discutió esta vez. Y luego hizo la pregunta final. Él dijo si yo habría actuado diferente si hubiera recibido respeto desde el principio. Me quedé en silencio unos segundos. Porque esa es la única pregunta que realmente no tiene una respuesta limpia. Yo dije que no se trata de cómo habría actuado. Se trata de que el punto de partida ya define demasiadas cosas. Asintió lentamente. Y luego dijo que eso era lo más difícil de aceptar. Antes de desconectarse, añadió algo inesperado. Él dijo que en otra vida profesional habría preferido entenderme antes de perderme como recurso. Yo dije que las personas no se pierden como recursos. Se pierden como relaciones. Y la llamada terminó ahí. Sin conflicto. Sin victoria. Sin derrota. Solo cierre técnico y humano al mismo tiempo. Después de eso, todo se volvió más estable. El comité continuó. Mi rol se consolidó. Los casos de estudio se ampliaron. Pero la historia dejó de ser sobre una empresa. Dejó de ser sobre un jefe. Dejó de ser sobre una humillación inicial. Se convirtió en algo más amplio. Una secuencia de decisiones encadenadas que mostraban cómo el respeto, cuando se rompe temprano, redefine todo lo que viene después. Y una noche, revisando documentos del comité, entendí algo final. No era que yo hubiera ganado nada concreto. Era que el sistema había absorbido el evento y lo había convertido en estructura. Y en ese momento cerré el portátil. Sin emoción intensa. Sin necesidad de explicación, pasó mucho tiempo desde aquella última llamada. El tipo de tiempo que no se siente como capítulos, sino como distancia acumulada. Mi vida dejó de girar alrededor de aquel episodio. El comité siguió funcionando. Los proyectos siguieron avanzando. Y mi nombre dejó de aparecer como caso para empezar a aparecer como referencia técnica estable. Pero hay algo que nadie te dice cuando llegas a ese punto. Que la historia no desaparece. Solo deja de ser ruidosa. Un día, recibí una invitación inesperada. No corporativa. No técnica. Personal en un sentido extraño. Era un evento interno de reconocimiento del sector. Algo simbólico. Sin premios oficiales importantes. Pero con presencia de gente clave. Acepté sin pensar demasiado. Cuando llegué al lugar, era un auditorio grande. Luces suaves. Gente mezclada de distintas empresas. Y ese silencio típico de eventos donde todos saben más de lo que dicen. Me senté atrás. Sin protagonismo. Sin intención. El evento avanzó con discursos sobre transformación, liderazgo y errores estructurales del pasado reciente. Nada nuevo. Nada emocional. Hasta que mencionaron un caso de estudio. No dijeron nombres. Pero todos en la sala lo reconocieron. El caso de una reestructuración acelerada donde un cambio de percepción interna había provocado una migración.
crítica de talento y una reorganización completa del liderazgo. Y mientras lo explicaban, vi a varias personas asentir. Como si lo hubieran estudiado durante meses. Y entonces lo entendí con total claridad. Yo ya no era parte de la historia. La historia era parte del sistema. Al final del evento hubo un espacio informal. La gente se levantó, empezó a hablar, a mezclarse. Y en un momento lo vi. Mi antiguo jefe. Más mayor ahora. Más tranquilo también. Sin el peso que tenía antes. Nos vimos a distancia. No hubo sorpresa. Solo reconocimiento. Se acercó lentamente. Él dijo, que no esperaba verme ahí. Yo dije, que tampoco lo planeaba realmente. Hubo un silencio corto. Pero no incómodo. Solo maduro. Él dijo, que había estado revisando todo lo ocurrido con más distancia últimamente. Que había entendido cosas que antes no podía ver. Yo dije, que la distancia siempre cambia la lectura. Asintió. Y luego dijo algo simple. Él dijo, que había aprendido más tarde de lo que habría querido. Yo dije, que casi todo aprendizaje importante llega tarde. Sonrió ligeramente. Pero esta vez no había tensión. No había superioridad. No había necesidad de ganar nada. Solo dos personas que habían pasado por el mismo sistema desde lados distintos. Él dijo, que probablemente nunca habríamos tenido una conversación así en aquel primer año. Yo dije, que probablemente no. Y esa fue la última verdad importante. Porque el punto de partida lo cambia todo. Se quedó unos segundos en silencio. Luego extendió la mano. No como jefe. No como subordinado. Solo como cierre humano. La estreché. Sin presión. Sin historia detrás de ese gesto. Solo presente. Y se fue. No hubo más conversaciones después de eso. Cuando salí del edificio, la noche estaba tranquila. La ciudad seguía igual. El mundo no había cambiado visiblemente. Pero yo sí había cambiado la forma en que lo recordaba todo. Porque entendí algo que no había entendido al principio. No fue una venganza. No fue un plan perfecto. No fue un ascenso disfrazado de caída. Fue una secuencia de decisiones donde el respeto inicial definió la dirección de todo lo que vino después. Y al final, no importó quién gritó más fuerte. Importó quién supo cuándo dejar de explicar su valor. Caminé sin prisa. Sin necesidad de mirar atrás. Y por primera vez desde el inicio de esta historia, el pasado ya no pesaba. Solo existía como una lección cerrada.